Es muy tarde para decir te amo. Es muy tarde, esta historia no la puedes mejorar. El lugar común, la frase como más escuchada respecto de Jorge González es que es un tipo genial, ¿no? Pero sin embargo, me parece a mí que no sé si se han analizado del todo las verdaderas razones del porqué de esa genialidad, ¿no? Generalmente cuando hablamos de Jorge González hablamos del líder de Los Prisioneros, el músico de San Miguel, el letrista como incendiario de los primeros discos de Los Prisioneros. Uno puede apreciar la sensibilidad de un músico como muy poco en la historia del país, un músico muy versátil, un músico muy inquieto. Incluso el frente de Los Prisioneros reinventó el sonido de la banda. Cuando uno escucha La Voz de los 80 o Corazones con un tramo de tiempo que no va más de 6-7 años, uno puede percibir que son dos bandas totalmente distintas, ¿no? Pasó del bajo a los sintetizadores, todo de una manera como autodidacta, genuinamente genial. Estrechez de corazón. Y ahí yo creo que mejor entendemos, o entendemos de mejor manera más bien, ¿no?, lo que significa esto del torrencial talento de Jorge González, un tipo que de verdad yo creo que es muy excepcional desde muchas dimensiones, como letrista, como líder también de banda, lo que significa también dotar de discurso a un conjunto como Los Prisioneros en su momento, a él como solista, un músico totalmente inspirador, totalmente inspirado, quizás el más influyente que haya parido el rock en Chile, y eso es bastante decir, tomando en cuenta que hay muchos créditos muy relevantes. Chile no tiene otro como Jorge González, ¿no? Y es muy probable que sean muy pocos los países que tienen a alguien como Jorge González. A veces veo a Jorge sentado en el andén, las manos en su libro como no sabiendo hacer. Le digo, viejo gato, ¿a dónde va tu tren? Me dice, viejo espejo, la verdad, no lo sé. Jorge González es un ícono porque no solo logró entender bien cómo situarse en su época, es un ícono porque logró empujar su creatividad y con ello a la música chilena hacia otros lugares. Es un ícono porque no tuvo miedo a cambiar, es un ícono porque no tuvo miedo a abandonar esa zona cómoda en la que muchos se quedan y pueden incluso llegar a ser muy valorados durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Pero él quiso romper. Muchas veces se equivocó, muchas veces acertó, la mayoría de las veces sorprendió, pero hay un nivel de valentía, siento yo, de cómo él asume su vida, su música, sus decisiones, que algo que le convierte en icónico, precisamente, ¿no? Porque se atrevió como a hacer mucho más de lo que quizás hubiera esperado de él. Si Jorge González, para decirlo en simple, hubiera sido solo el Jorge González de Los Prisioneros, ya sería genial. Con todo lo que hizo después, se convierte en una figura icónica. No tengo ya cómo explicarte nada, si es evidente que no escuchas mi voz. Ponte las botas, coge la mochila, baja la escalera y dime adiós. Bueno, hay un cliché que quizás no es tan cliché, o hay una idea instalada en el imaginario chileno que tiene que ver con que no sabemos como país, o culturalmente, o sociológicamente, vaya a saber uno, validar, honrar o reconocer a nuestras figuras más relevantes en distintos planos, ¿no? Así como sucede quizás en otros países, donde sí efectivamente hay como una ausencia de crítica y derechamente como un avalar lo que hacen los que son más relevantes. Desde esa lógica, yo me atrevo a decir que, claro, acá en Chile, homenajear a los grandes es un ejercicio necesario, no solo desde lo más obvio, que es el tributo a quien está siendo objeto de esta distinción, sino porque marca un hito, y marcar hito es importante, es también hacer un ejercicio de memoria, ¿no? La memoria no solo tiene que ejercitarse para recordar aquello que puede ser traumático y no tenemos que olvidar para que no vuelva a pasar. La memoria también tiene que ser un ejercicio de validar aquello que fue relevante para que las próximas generaciones lo comprendan, lo entiendan, ¿no? Y agradecer la pega de los que mejor lo han hecho es sin duda que algo necesario, pensando en el futuro, cuando se mira atrás y uno diga como estos fueron icónicos, es bueno explicar por qué.